Sí, entonces hablando del tema de Armagedón, hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga a todos que nos ven en diferido, que están conectados con nosotros a través de Instagram. Hoy estamos tocando en nuestra serie que hemos titulado Eventos Futuros, la batalla del Armagedón. Tuvimos algunas dificultades con conexión, pero ya conectarnos con el pastor y vamos a iniciar este tiempo de bendición para todos. Saludos a los hermanos que se han conectado con nosotros. Dios les bendiga a todos ustedes. Sí, pastor, entonces te decía que habíamos tocado ese tipo de cosas, pero mi pregunta es, ya que tú estuviste contándonos que el Armagedón es casi, es lo que nosotros podemos denominar la Tercera Guerra Mundial, por la cantidad de naciones que se van a ver involucradas, ¿cierto? Porque si no, fuese una guerra local, cuando solo una, dos o tres naciones se involucran en un conflicto bélico. Pero cuando medio mundo o gran parte de las naciones más importantes son arrastradas a la guerra, entonces la denominamos guerra mundial. La pregunta que varios me han hecho y es, Pastor, ¿participará de alguna manera Estados Unidos dentro de la guerra? Ya que sabemos bien que Estados Unidos es aliado principal y estratégico de Israel, que Estados Unidos les proporciona armamento y dinero para financiar armamentos en Israel. Así que vemos a Estados Unidos como un protector sobre Israel, como aquel que hasta su Producto Interno Bruto y su presupuesto nacional es utilizado para darle donaciones a Israel. Entonces, ¿qué dices de eso? ¿Participarán también en Estados Unidos en la guerra del Armagedón? Bueno, literalmente no se habla de la presencia de Estados Unidos en esta guerra, pero yo creo, a título personal, en este momento Estados Unidos está librando una lucha de poderes, uno que al presente avala y apoya al pueblo judío, o el lado opuesto que de acuerdo a lo que viene y a lo que Dios va a permitir en su voluntad, de alguna manera Trump va a ser desplazado y las otras fuerzas van a tomar el control de Estados Unidos. Y esas fuerzas no son tan pro-israelí. Entonces, a medida que avance el tiempo, tal vez Dios mediante nosotros no estemos ahí para ver esa situación, pero lo más probable es que no vayan a apoyar a Israel. Israel se va a quedar solo, va a depender totalmente de la ayuda divina. Y eso está de acuerdo con el escenario profético, porque si Israel dependiera humanamente de otra nación, la gloria no se la llevaría Jesús y las huestes celestiales, sino los hombres. Entonces, todo está preparado para que vaya en ese rumbo. Oye, pastor, sé que es un tiempo doctrinal y no como tal de predicación, pero pensando en esto, yo reflexionaba en mi corazón y decía, definitivamente hay momentos en que Dios permite que todos los que nos rodean nos abandonen y nos quedemos completamente solos para que cuando no tengamos esa ayuda y ese apoyo de nadie y nuestras fuerzas no sean suficientes, entonces Dios va a obrar en medio de la dificultad, Dios va a obrar en medio de una crisis, en medio de un peligro hasta de ser exterminados. Y a mí eso me consuela enormemente, pastor, porque hay momentos en que de verdad como creyentes uno siente que nuestras fuerzas no son suficientes y los que teníamos a nuestro alrededor, ¿dónde están? ¿Dónde están los que estaban alrededor? Y eso mismo le va a pasar a Israel. Bueno, eso mismo le pasó a Jesús, ¿no? Todos dijeron cuando todas las cosas estaban bien que lo defenderían hasta la muerte y cuando llegó el momento decisivo se quedó solo el Señor. Sí, correcto, correcto, pero de verdad que Dios a veces trata con el carácter del hombre de una manera especial, ¿cierto, pastor? Amén. Pero, pastor, ¿es cierto que va a ser un baño de sangre? O sea, que la sangre derramada en ese lugar será tan horrible que dice la escritura que llegará hasta la rienda de los caballos, o sea, hasta esa altura será el charco de sangre. Bueno, literalmente así lo dice, de acuerdo a la interpretación histórico-gramatical, así lo dice. Hay algunos teólogos interpretan la cosa de una manera figurada,
creyendo que no es, o sea, es tan dramática la situación de llegar a pensar que es así, que prefieren, digamos, bajarle las revoluciones a lo que se está explicando ahí en la palabra, pero ciertamente va a haber un derramamiento de sangre, cual no algo ha existido en la historia de la humanidad, porque dice la Escritura, hasta el mismo Señor se manchará de sangre. Ah, ok, o sea, sí, tú citaste el pasaje donde lo mostraban a él con sus mantos llenos de sangre. Isaías 63, que dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Qué es Edom? Edom es la parte De de Esaú. Babilonia hacia atrás y que también abarca a Arabia Saudita. O sea, ahí está Seba, Dedán, Moab, y todo eso forma Edom y parte de Jordania. Entonces, dice aquí la Escritura que son las naciones que vienen contra Jerusalén, no son unas naciones, son todas las naciones de alrededor. Hay dos conceptos ahí, uno muy occidental y otro oriental. El concepto oriental habla de cerca de que todas las naciones, abarca a todas las naciones alrededor de Jerusalén, que en su gran mayoría son musulmanas. Y el otro concepto es de que todas las naciones de la tierra van a ir, y la verdad que eso no tiene lógica. Todas las naciones que están alrededor de Jerusalén son las que han tenido guerra y son enemigos de Israel. Y en este momento, de una manera directa, Irán abiertamente tiene una guerra declarada con Israel. Y tanto que están preparando una bomba atómica con el único propósito de lanzarle los misiles a Israel. Sí, no, y mira que Israel tiene un plan militar que se llama Sansón. O sea, ellos tienen una ofensiva o una táctica militar que si ellos le llegan a disparar una bomba nuclear, ellos disparan todas las bombas que tienen y se destruyen ellos y destruyen a todos los que están alrededor de ellos. Eso es la mentalidad de guerra y es un plan bélico que ellos tienen y que está registrado. Pero yendo a algo más, pastor, este anticristo, ¿verdad? Él, ¿qué le pasará durante el tiempo de Armagedón? Supongo que él será un personaje relevante en esa guerra. Bueno, son dos personajes relevantes en esa, uno humano y uno celestial. El humano es el anticristo y el celestial es Jesús. Entonces, al final de la guerra, al final de Armagedón, recordando el orden de esta guerra, número uno, que viene, se seca el río Éufrates para que vengan los aliados del anticristo del oriente. Después viene la destrucción de Babilonia por instrumentos angelicales. Después, en vez de ir a Babilonia a hacer venganza, el anticristo se viene con sus ejércitos a tomar Jerusalén. Y es la caída de Jerusalén, que dice la palabra de Dios, que la mitad de la ciudad irá en cautiverio y la otra mitad alcanzará a escapar. Y el anticristo va a ir a perseguirlos. Ellos van a ir a esconderse en Petra, Bosra, al sur, en Jordania. Y ahí, cuando el anticristo está acercándolos allá en Petra, en Bosra, en Petra y en Jerusalén, se está llevando a cabo por los líderes del pueblo el arrepentimiento y el reconocimiento de que realmente Jesús es el Mesías. ¿Quiénes los van a llevar a ellos a esa conclusión? Tres factores: las Escrituras; dos, los 144.000 que estarán predicando durante todo ese tiempo en Israel y en las naciones; y la presencia de los dos testigos. Son tres factores que van a llevar a Israel al arrepentimiento, al reconocimiento de Jesús como el Mesías, y van a clamar al cielo porque venga el Mesías, porque ellos van a reconocer que se han equivocado, que los falsos profetas que los llevaron a creer que el otro era el Mesías van a ser aniquilados, esos falsos profetas que los dirigieron a ese enfoque del Mesías. Entonces, viene la regeneración de Israel, van a clamar con todo el corazón, van a llorar al ver a Jesús que viene, pero Jesús, cuando viene, no viene directamente a Jerusalén. Jesús va a venir, como dice Habacuc 3:3, va a venir a Bosra, a Petra. Y sería interesante leer lo que dice allí, porque tú sabes que en Mateo 24 habla de que cuando Jesús venga, dice, cuando
Cuando habrá muchos falsos cristos y falsos profetas, dirán, helo allí, helo allí, helo allí. Y dice al final Mateo, cuando Jesús venga, todo el planeta sabrá que hay un suceso sobrenatural, porque como el relámpago que sale de oriente a occidente, así será el resplandor en todo el planeta del suceso astronómico que va a suceder en la venida del Señor. Entonces vamos a leer en Habacuc acerca de eso, que es interesantísimo. Tal vez muchas veces pasamos por ahí y nunca hallamos la interpretación correcta. En Habacuc 3 en adelante, del 1 al 13. Oración del profeta Habacuc sobre Sigino. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Entonces, aquí narra todo lo que va a suceder en ese momento, y el versículo 3 y 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. O sea, el resplandor que se va a manifestar cuando el Señor venga, como dijo Mateo, el relámpago que sale de oriente a occidente, esa será la señal de la venida del Señor. Que es cuando el Señor venga, va a ir a Bosra, allí en Petra, a proteger del asedio que tienen los ejércitos del anticristo sobre el pueblo judío, el remanente que está allí escondido. Y de ahí finalmente va a ir al Monte de los Olivos, va a colocar sus pies allí. El monte se va a partir de oriente a occidente y después se va a desplazar de norte a sur y va a ser un valle para que también por allí los que están en Jerusalén puedan escapar al valle de los montes, dice la palabra del Señor. Ok, pastor. Ahora vamos a otra pregunta, y es, tú la vez pasada hiciste una aclaración muy marcada y decías que no podíamos confundir Armagedón con Og y Magog. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la batalla de Gog y el Armagedón? Porque sabes que esto es citado en Ezequiel. ¿Qué diferencia hay entre la batalla de Gog y la de Armagedón? Bueno, en la batalla de Gog es acaudillada por Gog. A Gog muchos lo han catalogado como el líder de Rusia, por así decirlo. Pero hay otros intérpretes que lo ubican como el líder de las antiguas repúblicas soviéticas hacia el sur de Rusia, en Asia. Todas esas naciones, como 10, que terminan en Uzbekistán y todo eso, son musulmanas. Ellas van a ser aliadas del anticristo. Irán, Irak, Siria, Turquía y esas repúblicas, todas son aliados del anticristo. Entonces está también al sur Libia, Sudán y Etiopía. Sí. También aliada. Está Arabia Saudita, Seba de Dan. Egipto también. Egipto también. O sea, Israel está... para ellos llaman a Israel, a Estados Unidos lo llaman el gran Satán y a Israel el Satán pequeño. Entonces, porque es la única democracia en Medio Oriente. Es un estilo de vida diferente. Según ellos, Israel contamina la cultura musulmana. Entonces, esta invasión, el líder va a ser Gog, que probablemente sea un caudillo de allá, muy fuerte. Y en la invasión de Armagedón, el líder es el anticristo. En Gog, Israel está en paz cuando se produce la invasión. Y en Armagedón, Israel no está en paz, ya está en el desarrollo de la guerra cuando
cuando se da esto. En Got los ejércitos se reúnen para saquear a Israel, vienen a saquear a Israel, a robar sus riquezas. Y en Armagedón el propósito es exterminar a Israel y luchar contra el Señor. En Got se produce a mediados de la tribulación y Armagedón está al final de la tribulación. En Got, Rusia y sus aliados musulmanes invaden a Israel. Y aquí en Armagedón todas las naciones de alrededor invaden a Israel. En Got se produce para que todas las naciones sepan que Él es Dios. Dios permite eso para declarar su soberanía en el mundo. Y en Armagedón se produce para castigar a las naciones, número uno, que han estado en contra de Israel, número dos, castigar a las naciones por su pecado. Y Armagedón tiene también la razón de que es el trato de Dios con Israel para llevarlo al reconocimiento del Mesías. ¿Qué fuerzas militares o qué naciones estarán entonces envueltas en Armagedón? ¿Qué naciones puntualmente estarán envueltas ahí? Bueno, están todas las que están alrededor. Alrededor está el Líbano, que era cristiano, pero ya ahora es musulmán. Está Siria, está Irak, está Irán, están las repúblicas soviéticas, está Turquía, está Libia, está Sudán, Etiopía, Arabia Saudita, mejor dicho. Y es que ya en el pasado ellos ya han tenido conflictos bélicos con Israel. La guerra de Yom Kippur, la guerra de los 7 días, y así, o sea, ya han habido ocasiones que me acuerdo que la vez pasada ellos vencieron a Egipto y se apoderaron del Golfo ese y del puerto, y después tuvieron que Egipto hacer un tratado con ellos para que les devolvieran las tierras que ellos habían apoderado. Bueno, y ahí está digamos, ahí está algo que es un misterio, hasta dónde, quiénes van a estar ahí del ejército del occidente. ¿Cierto? Porque acuérdese que, como dice la escritura, que el anticristo tendrá un poder mundial, no totalitario, porque al final hay naciones que se le van a rebelar, va a tener conflicto con naciones del norte, entonces, pero sí es probable que estén ahí algunos ejércitos de naciones occidentales. ¿Quiénes? No sabemos quiénes van a conformar, la palabra no lo dice literalmente, pero sí es posible que estén ahí. No, y es que mira que cuando Daniel retrata el imperio del anticristo, él dice que es los pies de la estatua que es de barro con hierro. O sea, lo que trato de decir es que la unión del barro con el hierro es una unión que no se puede dar. Y si se lograse de alguna manera secar el barro para que se una con el hierro o se pegue, es una unión que es endeble, que es frágil, tanto que lo que nos indica es que serán como unas alianzas entre naciones, pero no será una alianza que perdure o que sean firmes, sino que será muy inestable esa alianza del imperio del anticristo. Así es. O sea, los que en un momento lo apoyaron, después se vienen contra él. Porque si hablamos de las naciones del norte que van a venir contra él, pues al norte solo está Rusia. Ajá, correcto, o sea, correcto. Hay un misterio mucho dentro de lo que es la interpretación escatológica, pues tiempos atrás siempre se le dio una preponderancia a Rusia, a la nación del norte, pero al norte de Israel se halla Turquía también. de parte de Siria, y en su gran dirección está Turquía, que es un poder fuerte. Entonces, muchos han hablado de Rusia, pero si hablamos del presente, la Rusia de hoy es Rusia con tendencia católica cristiana. Escucha hablar a Putin y tiene valores, se identifica mucho con la cristiandad. Entonces, aunque en Rusia hay musulmanes, pero
Y digamos que las fuerzas que dirigen Rusia tienen tendencia al cristianismo. Sí. Entonces, yo diría que las naciones que vienen de arriba pueden ser Turquía, que le pueden... Es muy común en Medio Oriente, de acuerdo a las mismas palabras de ellos, hoy somos amigos y mañana no sabemos. No, sí, correcto. Igual ellos, mientras tú seas un aliado comercial o les pagues, lo que hacían los musulmanes, que o te conviertes o me pagas impuestos. Pero no habían más caminos para poder tener relaciones con los otomanos, con los musulmanes que conquistaron. Pastor, pero te pregunto algo. ¿Es el Armagedón el único conflicto militar que se va a dar durante la tribulación? Bueno, no es el único. Está Gog y Magog, que nosotros concordamos en que está a mitad de tribulación, otros la ubican al principio de la tribulación y otros la ubican a mitad de la segunda parte de la tribulación. Pero son los dos conflictos que van a haber en la gran tribulación, Gog, Magog y Armagedón. Ok. Los 3 años y medio de paz primero de la gran tribulación van a ser 3 años y medio de paz, de tranquilidad para Israel, donde estará completamente confiado de que las cosas se van a dar así. Y a la mitad de tribulación se rompe el pacto, el convenio establecido, y entonces viene la guerra. No, y mira que la escritura dice que Miguel será quitado. O sea, Miguel será levantado, dice, o sea, Miguel, que siempre ha defendido a Israel, será levantado y no estará de parte de Israel, ya no, por decisión divina. y es que tú sabes que yo recuerdo un testimonio que vi en internet de un piloto de la Fuerza Aérea de Israel. Durante la guerra de los 7 días, bueno, los que no saben, ellos como no tenían el poder militar para poder vencer a esas naciones, porque eran varias naciones que se habían unido contra ellos para destruirlos, ellos hicieron una ofensiva de destruir primero desde el aire todas las bases aéreas de los enemigos. Entonces, en el primer día ellos hicieron unos despegues relámpago y destruyeron todos los aviones enemigos y los dejaron solamente atacando por tierra. Pero mira lo que dijo uno de los pilotos, pastor. Él dijo que durante el tiempo en que él iba viajando en el avión para ir a un objetivo, que habían como ráfagas de luces que iban al lado de él en el avión y que lo adelantaban y que lo esperaban y que todo el tiempo lo rodeaba. Y él decía que él sabía que era la mano poderosa de Dios sobre el ejército de ellos, pero lo increíble es que él veía mientras piloteaba el avión, o sea, lo que nosotros podemos saber hoy en día que son ángeles, ángeles que los acompañaron y el testimonio está ahí en YouTube, tú puedes buscar y ver cómo él expresa esto y es increíble el respaldo sobrenatural de Dios. Bueno, ahí traemos a colación lo que dice la Escritura, que muy pocos tratan ese tema, la parte escatológica y teológica, porque desconocen mucho, un tema del cual no se enseña en los seminarios, pero que está en la palabra de Dios, y es la presencia de los carros de Dios. En el Salmo 68, 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Ya, y dice la palabra de Dios que Elías fue transportado en un carro de fuego. Isaías 66:15 habla de que los carros de Dios vienen como torbellino para herir la tierra. Isaías 13 y habla acerca de los instrumentos de Jehová para herir. Ya. Y aquí en Habacuc está hablando de los carros de Dios también. Ya. Entonces, los carros también son un instrumento que Satanás en su rebelión él tomó de esos instrumentos y se fue con ellos. Y dice la palabra de Dios ahí cuando en Isaías que en la guerra cuando el Señor venga, que viene para Bosra también, dice que los cielos se enrollarán y los carros caerán. Ya, como si no simplemente sea una batalla entre el cielo y la tierra, sino una guerra en los aires también de enemigos de allá arriba, que vienen dándose. Ya, entonces, sobre eso muy pocos tienen el discernimiento de ver lo que pasa ahí, pero gracias a Dios pues uno ve un poquito más allá de lo que es. Entonces,
Y esos carros han estado en todas las guerras de Israel. Yo tengo un amigo israelí, estuvo allá en el ejército y él dice que ellos salían a la guerra y ellos veían que aviones enemigos caían y no sabían quién los tumbó. O No sea sabían, que, o sea, no podían explicar qué estaba no sucediendo en explicaban esos quién los momentos. había tumbado, que ellos se miraban y quién le dio y de afuera le dieron. Oye, O es que sea, mira que, los ajenos le dieron y estuvieron a favor de ellos. Ya. Entonces, es el accionar sobrenatural de Dios. Creo que ahí estaba involucrado Miguel también con sus huestes. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos la Nueva Jerusalén que es un cubo y no está aquí, viene de afuera, y de unas medidas astronómicas para lo que son los transportes nuestros. Entonces, es una realidad que en algún tiempo nosotros vamos a tener el conocimiento de ella. ay, mira que en épocas de sequías, Ezequías clamó y oró y Dios los guardó de los asirios. O sea, Dios destruyó a ese ejército y hizo que ellos y me da risa que los historiadores dijeron que una plaga los había golpeado y había matado tanta gente esa enfermedad que causó que ellos se retiraran otra vez a Siria, cuando la Biblia claramente no dice eso, dice que fue un ángel del Señor quien causó esa mortandad. Imagínate, mató a 185.000, un solo ángel. Ahora, cuando el Señor viene, viene con ejércitos celestiales. Claro, claro, es que esa batalla es principalmente en el cielo, o sea, contra las huestes de maldad, contra los Una principados. guerra en los cielos y una guerra en la tierra. Una guerra celestial y una guerra humana. ¿No? Y es que yo lo dije en un programa anterior, cuando Daniel recibe la revelación de la profecía de las 70 semanas y del acontecer, fue tan fuerte la batalla que había en el cielo entre Miguel y el príncipe de Persia que tuvieron que enviar otro ángel para que le diera el mensaje a Daniel, porque, o sea, ellos dos estaban librando una batalla, y mira lo que dice Judas, que Miguel peleó contra Satanás y ¿qué le dijo? Jehová te reprende. O sea que Miguel, siendo tan poderoso, por su autoridad no pudo reprender a Satanás, sino que tuvo que invocar a alguien de más autoridad para que lo reprendiera. O sea, que Satanás y sus ángeles caídos, porque él no es, él, o sea, él es el que los dirige, pero él no es el único ángel caído. Imagínate, la tercera parte del cielo cayó con él. O sea, cuántas huestes espirituales llenas de poder no están en contra de nosotros los cristianos. Huestes espirituales arriba en los segundos cielos y huestes espirituales debajo de la tierra, en lugares de oscuridad. Apocalipsis dice que 4 ángeles que están decaídos, que están cerca del río Éufrates, serán Liberados. permitidos, se les dará la autoridad y ellos vendrán. Y ellos llevarán a los... Aquí dice un teólogo muy prominente, el doctor Frettenbaum, que lo que siempre se habló que un ejército de 200 millones literales de chinos, porque tienen la capacidad para tenerlo, realmente no son los chinos, sino son 200 millones de huestes de maldad que esos 4 ángeles dirigen. Y Esa que es la vienen. postura, esa es la Esa es postura la que él postura, plantea. esa es la postura que plantea, que no son humanos, no un ejército de humanos, sino de huestes de maldad dirigidos por esos 4 ángeles que vienen a la guerra también. O sea, no es una guerra solo contra el anticristo, sino la hueste de maldad que Satanás manejó en su tiempo también se harán presente en esta guerra. Bueno, nosotros lo hacemos muy literal de Jesús solo con el anticristo, pero no. Así como Jesús viene con los ángeles, también del lado del anticristo está la hueste de maldad de Satanás. Principados, potestades. Entonces, esos 200 millones se ubican como de huestes de maldad que vienen, porque la descripción que hacen, sus cabezas son como leones y un montón de cosas Como que langostas. humanamente, pues, muy fácil describir cuando son personas, cuando tienen algo diferente que Juan describe una naturaleza diferente de estos personajes. Algunos dicen que son como, bueno, he escuchado dos posturas. Una que son soldados, bueno, la primera postura que escuché es que supuestamente hay laboratorios que están clonando personas.
ya, o sea, escondidos y que nadie sabe de de su funcionamiento, pero que estos cuerpos realmente no tienen la capacidad de vivir ellos mismos porque no tienen el alma y el espíritu que Dios les proporciona. Entonces, según lo que algunos se han atrevido a decir, que estos clones serán poseídos por demonios y esos demonios serán esos soldados del tiempo final que atormentarán a los moradores de la tierra. Pero, o sea, bueno, son posturas. O sea, yo no estoy diciendo que realmente sea de esa manera, pero de que es válido la postura que ellos manejan es válida. Solo que Hay son algo posturas. sobrenatural ahí. Ya, son cosas que de verdad que es difícil bueno, pero lo que sí es cierto es que lo que Juan describe son unos soldados, o sea, bueno, alguien a veces quieren interpretar en el Apocalipsis como de forma muy alegórica, pero a veces el Apocalipsis hay que interpretarlo de forma literal, o sea, lo que él dice. Entonces, Juan en su entendimiento, ¿cómo puedes describir a un soldado que tiene una apariencia como mutada, como si fuera un revuelto entre animal y una bestia? Entonces, es difícil, honestamente es difícil ponerlo en palabras del momento, ¿cierto? De describirlo en esas palabras, sí. Pero bueno, definitivamente a esto voy, pastor. Y este efecto, ¿qué efecto tendrá el Armagedón sobre los cristianos? Bueno, los cristianos que estamos en este tiempo tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, de entender la parte profética, de entender que estamos en dolores de parto, al final de dolores de parto. Yo le digo a la gente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, de que la generación que viera a Israel regresar, que esa vería la venida del Mesías, como lo dijo Jesús, palabras de Jesús, y nos vamos a la generación de 80 años, eso termina en el 2028. Y son 7 años de tribulación, empieza arrebatamiento por más tardar, en ese orden cronológico, sería fiesta de trompetas 2021. Estamos a año 3, 4 meses de eso, que realmente estamos en dolores de parto. Y yo creo que esto que está sucediendo es una gran señal del tiempo de aquí para allá, lo que viene. Esto va a causar una depresión. Las empresas están con dificultades económicas, despido masivo de personal, una crisis financiera que se va a dar. Los productos en los campos por el confinamiento no están siendo, las cosechas se están perdiendo, o sea que los productos pueden ir subiendo de precio poco a poco. Entonces, ese es el escenario de dolores de parto que estamos comenzando a ver. Peste, hambre, falta que se levanten guerras, crisis internas, viene el programa del anticristo Sí, el nuevo orden mundial. Yo voy a solucionar esto, tienen el dinero para manejar la gente, entonces ese es el escenario. Entonces nosotros tenemos a favor de que conocemos los tiempos y de estar preparados, estar en sintonía con el Espíritu Santo y esperar el tiempo del arrebatamiento, de estar con el Señor. Para la gente que conoce al Señor en tiempo de la tribulación, que tuvieron testimonio de la palabra de Dios, pero no se comprometieron, entonces mucha gente que aceptará al Señor decidirá sufrir esta persecución y el aislamiento y las crisis que se presenten, pero dice la palabra de Dios que a costo de su vida entrarán al reino de los cielos. Aquellos, creo yo, que van a sufrir más son los que están en la zona del Medio Oriente. La cristiandad de esa zona va a pasarla muy mal. Los que acepten seguir a Jesús, sufrir por Jesús, van a ser unos valientes en ese tiempo de la gran tribulación. Va a haber conversión de miles, porque en el tiempo de la gran tribulación van a predicar los 144,000, van a estar los 2 testigos, van a estar todavía las escrituras, van a tener evidencia de la realidad. Miles, millones se van a convertir, pero va a ser muy sufrida porque subsistir con los juicios que van a haber sobre el planeta y las persecuciones que van a tener. No es fácil ser cristiano en ese tiempo, es fuerte, es duro. Pero gracias a Dios, pues van a
muchos se van a decidir por el Señor, miles de pueblos, de todo pueblo, lengua y nación. O Van a sea, decidir. será la última gran cosecha que Jesús vaticinó. La Uno de última. los nombres de Armagedón es la gran cosecha, porque va a haber una gran cosecha de convertidos. Entonces, algo a resaltar en ese tiempo es que la mitad de Jerusalén va a ser cautiva. En ese tiempo, dice, las mujeres serán violadas, o sea, va a ser un sufrimiento terrible. ¿Cuántas personas viven hoy en Jerusalén? No tengo conocimiento exacto del número. En Israel más o menos hay casi unos 6,5 a 7 millones de judíos. Y a lo largo de la tribulación, dice la Escritura, que 2/3 partes de la nación morirán. Morirán. Pasará un remanente al milenio. O sea, yo diría que más o menos entre 2 a 2,5 millones de israelitas son los que van a sobrevivir a esa gran tribulación. Entonces, difícil, duro, No, una situación. solo eso. Primero, Apocalipsis profetiza que 1/3 de la población mundial va a morir. Y no en un largo tiempo, sino en un corto periodo de tiempo. O sea, que estamos hablando que si son 8.000 millones de personas de aquí a allá, estamos aproximadamente, van a morir en lapso de puede ser de un tiempo o de un año o de un par de años, porque literalmente lo dice así, 2.600, o sea, imagínate, 2.600 millones de personas así, de un sopetazo, van a morir y después van a quedar aproximadamente, ponle tú, unas 5.000 millones de personas, va a morir 1/3 de las 5.000 millones, o sea, primero 1/3 y después 1/3 de lo que queda. O sea que estamos hablando que la población mundial va a quedar recortada aproximadamente a la mitad, así de fuerte y de violento va a ser ese tiempo de tribulación. Y quiero decir algo, hermanos, la gente hoy en día cree que esto es como en los tiempos de Noé. Va a llover, va a llover. Nunca ha llovido. No, que para qué construyes un barco si el mar está a 400 kilómetros. Tú eres loco, Noé. Hey, ven acá. Viene un tiempo. Dios te está diciendo, la verdad es esta, arrepiéntete, ven al Señor. La gente, no, eso es relativo, eso no. Y el Señor Jesús lo dijo, es como el tiempo de Noé. La gente estaba dándose en casamiento, o sea, estaba organizando banquetes y fiestas y bebida y me imagino que sexo y orgías, quién sabe qué cantidad de cosas no hicieron en esa época, que Dios los tuvo que destruir por su maldad y así mismo está sucediendo hoy, pastor. La gente Bueno, cree que esto no es verdad, o sea, cree que no, o sea, lo que tú estás diciendo, pastor, que tú nos estás diciendo desde hace varios miércoles, hey, el reloj profético indica que esto no pasa del 28, y si el 28 llega y no ha sucedido nada, en los próximos 10 años se va a dar lo que se va a dar y veremos las cosas. La gente no lo cree, pastor, esto no es una realidad palpable en tu vida. No, es como si yo te digo que por fumar cigarrillos te va a dar cáncer en el pulmón. La gente se sigue fumando el cigarro, a la gente no le importa. Así de adormecido está la gente. Ahora, yo no digo que la gente no pueda atender al mensaje, pero es que Pablo nos lo dijo, que en este tiempo vendrían amadores de sí mismos y vendrían personas que lo único que buscan es el culto a su persona y que no están interesados en las cosas de Dios. O sea, Pablo nos lo estaba diciendo que eran tiempos peligrosos. así es. Así es, son tiempos peligrosos y yo le digo a la gente, como Dios ha sido tan misericordioso que el Señor hubiera podido venir 20 años después de que Israel se constituyó como nación y estaría dentro de lo profético. Pero Dios esperó 20, 40, 60 y está esperando al final de los 80. Y su misericordia va más allá, que Dios podría esperar hasta el 2030, diría yo, dentro del calendario judío. En el 2030 se cumple el año 6000 para ellos, que No, según la sí, sí, cronología del tiempo y profético para ellos, ellos dicen que el Mesías viene en el año 6000. Pero ya en Israel, en este tiempo, algunos judíos ya muy estudiosos esperan al Mesías para el año 2022. Quien viene en ese tiempo va a ser el falso Mesías. claro. Y por eso el afán del templo y de reunir al sacerdote y de hacerles exámenes genéticos de ADN para ver quién es de la tribu de Leví, quién es de la tribu de Aarón. Y te voy a decir algo, Pedro no se equivocó cuando en la segunda carta de Pedro, él dijo que hay personas que dicen, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento?
porque yo no veo al Señor. Llevan diciendo que el Señor va a venir y no ha venido. Y Pedro dice claramente que él no, o sea, que él no ha cumplido esa promesa por lo que tú estabas diciendo, porque él no quiere que nadie se pierda. Dios está dándonos un extra time, un overtime, o sea, un tiempo adicional del que ya se marcó. Y este es el tiempo verdadero para que la gente se vuelva al Señor. Y yo estuve Pero lo que pensando sí, esto, lo que decía lo que Pedro. sí vamos a ver en este tiempo es un crecimiento de los dolores de parto. Una cosa y otra cosa y otra cosa. Se van a comenzar a dar en ese escenario profético ya hacia el final. Y mira, y yo te voy a decir algo. Yo mencioné lo de Pedro por una razón, porque la semana pasada yo hice devocional de tiempo a solas con Dios con este pasaje. Y lo que me sorprendió es que, bueno, ya Dios nos prometió que se iba a deshacer la tierra, que iban a suceder mil cosas. Y Pedro nos está diciendo claramente, oye, que si estas cosas van a suceder, procura que Dios te encuentre irreprensible, que no tengas nada en contra de nadie, que la gente no te acuse de pecado, que estés limpio, que vivas de una manera santa, que puedas tener una conciencia tranquila delante de Dios y los hombres, porque Pedro dice que el final de todas estas cosas no es la destrucción del mundo, sino que cuando Cristo venga, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Con qué corazón? O sea, y no solamente que nos encuentre adormecidos, sino peor, el cristiano que está en pecado, defraudando, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Es la realidad. Estos mensajes nos tienen que llamar a que despiertes, que si tu vida está torcida, enderezala. Este es el tiempo que Dios ha diseñado para que tú cambies tu manera y Dios siempre te va a levantar y a restaurar a pesar de tus pecados. No esperes lo que dice Tesalonicenses, que como no quisieron creer a la verdad, entonces Dios les va a enviar un poder engañoso para que creyendo a la mentira se pierdan por cuanto no amaron la verdad. Entonces, sí, es la verdad, pastor. Él lo dijo, le dijo que el pecado de esta, yo me acuerdo que Jesús mandó a unos discípulos y ellos los rechazaron y Jesús les dijo, el pecado de estos pueblos es peor que el de Sodoma y Gomorra. O imagínate, Sodoma y Gomorra era una cosa tremenda. Y Jesús dice que quien rechaza el evangelio y el mensaje, tu pecado es peor que Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le espera? Fuego y condenación. ¿Qué te puede salvar si no el evangelio de Jesucristo? Y si eso no es suficiente para ti, si eso no se ajusta a la medida de tu propia vida, ni a tu filosofía, ni a tu pensamiento, pues mi hermano, te informo que apaga y vamos, recoge las maletas que ya tú sabes para dónde vas. Más te vale que lleves bloqueador, gafas de sol y chancleta, porque el calor que se viene allá adentro es grande, mi hermano. Grande. El fuego ese. Pastor, y danos un entremés de qué efecto tendrá el Armagedón sobre Babilonia, porque Babilonia es un personaje muy importante y que va a ser parte de nuestra temática de los miércoles. A ver. Bueno, sí, así como con un adelanto pequeño de lo que es Babilonia, existen dentro del campo teológico 4 Babilonias. Una Babilonia literal, que está destruida en este momento, que no ha sido restaurada todavía. Está la otra Babilonia espiritual, allí ubican a Roma con toda su influencia espiritual. Una Babilonia comercial, que es Nueva York, la ubican allá. Y está la otra Babilonia en Medio Oriente, que la Biblia la llama la hija de Babilonia, Arabia Saudita. Arabia Saudí la llaman la hija de Babilonia. ¿Por qué? Porque lo que más se acerca a lo que describe la palabra es Arabia Saudita con el poder del petróleo, que tiene las riquezas para comerciar, para ejecutar todo lo que dice la escritura acerca de Babilonia, de los mercaderes que negocian con ella, de la influencia que tiene, el poder, la influencia y autoridad, es Arabia Saudita, que tiene el control del petróleo. Entonces, Babilonia será destruida por las huestes celestiales y bueno, el próximo miércoles vamos a hablar más profundamente con ya la escritura y todo lo que habla acerca de Babilonia y las posturas y qué hay y qué no hay de razón en ello, hasta dónde la revelación nos puede llevar, ¿cierto? Porque en este momento, si se dan las cosas en el orden en que están dados, o sea, que se reconstruya una ciudad en 7 años o en 3, 4 años,
pues puede hacerse, pero como están las cosas, pues no es factible. Entonces, la más viable, la cosa es que ahí se da la interpretación tanto en el campo espiritual para uno como en el campo material para otros. O sea, materialmente Arabia Saudita tiene una influencia sobre las naciones, pero si hablamos espiritualmente, Roma tiene una influencia sobre las naciones también. Total. Entonces, ¿cómo sería esto? Como dicen los teólogos, profecía con doble y triple cumplimiento, ya no solo algo literal. Entonces, el miércoles hablamos profundamente ya sobre todos los tópicos de textos que tratan este tema. ¿No? Y no podemos, honestamente, si vamos a repasar el tema de Babilonia, no podemos dejar de lado la pregunta, ¿surgen todas las religiones de Babilonia? Porque la Torre de Babel tiene también mucho que hablar acerca del carácter espiritual de esta Babilonia, desde donde empezó, desde allá. Entonces, bueno, vamos a organizarnos, pastor, para hacer ese rastreo completo y poder condensar todo eso en una hora de enseñanza. Amén. Pastor, gracias. Ok, queda ahí el saludo. Pero un saludo especial a toda nuestra audiencia. Invite a un amigo, comparta esto. Tú sabes que queda el programa ahí grabado. También lo estamos enviando a YouTube, lo estamos enviando a Facebook Live, estamos subiéndolos también, que usted puede tomarlo y enviarlo a un amigo, a familiares. Sirva de instrumento de Dios como si Dios rogase a través de usted con esta enseñanza bíblica, que otros entiendan la magnitud de lo que se acerca, que es una realidad. Que Dios les bendiga, paz y bendición. Nos vemos los jóvenes el sábado y domingo. Dios les bendiga. Pastor, gracias. Gracias por tu tiempo y tus enseñanzas. Dios te bendiga. Bueno, hermano, gloria a Dios. De verdad ¿qué podemos decir? El Señor es bueno y nuestro pastor siempre está ahí para enseñarnos, para adoctrinarnos, para educarnos. Bueno, no siendo más, hermanos, les damos un caluroso abrazo a la distancia. Anhelamos que pronto salga ese decreto y podamos volvernos a congregar confiando en el Señor, que ya eso es pronto y que vamos a estar nuevamente juntos, adorando al Señor en la casa del Padre, ahí juntos. De verdad que este anhelo no solo está en mi corazón, sino en el corazón de muchos, de volver y de encontrarnos y de ser esa iglesia que Dios ama, que Dios ha apartado para Él. No siendo más, hermanos, ya saben, les damos que el Señor les bendiga, que los guarde y que los proteja durante esta semana. Dios les bendiga a todos.